Sí, luego te acercas. Buenas tardes. Tenemos el honor otro día más, otro jueves, de poder estar aquí con todos vosotros. Veo que hay mucha gente conectada, ¿no? Así que realmente parece que el tema ha tenido mucho éxito, Cristian. Como sabéis, el webinar de esta tarde será relacionado con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Que se habla mucho, pero hoy tendremos el honor de que nos lo cuente un experto, ¿no? Y nos lo cuente bien, porque hay muchos mitos, muchas leyendas y muchas falsas creencias alrededor de este diagnóstico. Y hoy contar con el honor del doctor Cristian Fadewil, experto en el tema, que trabaja aquí en la unidad de TDAH a lo largo de la vida, pues seguro que nos pone mucha luz y mucho conocimiento sobre este diagnóstico que afecta a tantas personas y que es tan importante actualmente. Así que sin más dilación, le cedo el honor de poder explicarnos todo esto al doctor Fadewil. Muchas gracias, doctora Abad, por tu amable presentación. Vamos a empezar, compartimos ya, por favor. Vamos a tratar hoy un poco el abordaje de lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los adultos. Bueno, yo soy Cristian Fadewil, como bien me ha presentado la doctora Abad, y trabajo en el programa de TDAH a lo largo de la vida del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Valladolid. En primer lugar, me gustaría presentaros conceptualmente una aproximación al TDAH, a su presentación a lo largo de la vida en el paciente adulto, cuál es su tratamiento, cuál es el abordaje terapéutico de este trastorno y luego pues abrir, por supuesto, un turno de preguntas o de discusión a todos los que deseen y quieran participar. El TDAH, que es las siglas con las que resumimos el acrónimo del trastorno, es TDAH, es un trastorno del neurodesarrollo, es un trastorno que se presenta en la infancia y que en un porcentaje elevado de los casos va a persistir en la edad adulta. Se caracteriza por la presencia de síntomas de inatención, de hiperactividad y de impulsividad. El DSM-5, que es el manual estadístico de referencia en la psiquiatría moderna, establece 9 síntomas de inatención y 9 síntomas de hiperactividad e impulsividad. Si vemos que hay un predominio de síntomas de inatención, podemos realizar el diagnóstico de un TDAH de presentación inatenta. Cuando existe un predominio de síntomas de hiperactividad e impulsividad, hablamos de un TDAH hiperactivo e impulsivo. Y cuando se combinan ambas categorías de síntomas, pues entonces formularíamos el diagnóstico de un TDAH de tipo combinado. Por lo tanto, el TDAH, existen 3 subtipos de TDAH, el predominantemente inatento, el hiperactivo e impulsivo y el combinado. Pues bien, para poder realizar este diagnóstico necesitamos que estos síntomas estén presentes y estén presentes desde la infancia. Por lo tanto, el TDAH no es un trastorno que debute en la edad adulta, sino es un trastorno que se arraiga, que tiene su inicio en la infancia. Cosa distinta es que el diagnóstico se realice en la edad adulta, pero su inicio siempre ha sido y siempre ha estado presente desde la infancia, concretamente desde antes de los 12 años. ¿Y por qué motivo? Porque es un trastorno del neurodesarrollo, es un trastorno que va a estar presente a lo largo de la vida. Es un trastorno además en el que estos síntomas, dificultad para concentrarse, tendencia a distraerse fácilmente, tendencia a perder objetos, tendencia a procrastinar, a ramificar el pensamiento, a tener varias líneas de pensamiento que se van solapando las unas con las otras, una dificultad a veces para seguir una conversación o para seguir el hilo de una película o de una serie. En que no se ve bien la presentación. No se ve bien. Quizás dejamos de compartir y la volvemos a compartir. Vale, ¿y ahora qué hay de hacer? Compartir. Está. En principio ventana y aquí. ¿Ahora? Sí, si no le decimos a Ana que nos la comparta. Ahora me dicen que ahora se ve bien. Qué bien, qué suerte. Bueno, pues como os comentaba, unos síntomas de inatención y también unos síntomas de hiperactividad e impulsividad, la sensación pues, de una inquietud interior, de un motor en marcha, la necesidad constante de empezar a hacer cosas y la mayoría de cosas que se empiezan o no se acaban o se postergan o un cansancio rápido, ¿no? de aquellos proyectos que se inician, una inquietud también motora, mover las manos, los pies, cuesta estar esperando el turno, cuesta estar sentado en la silla, moviendo las piernas unas sobre otras y luego tiene un componente de impulsividad. ¿De impulsividad en qué consiste?
Me dicen que no se arregla, que seguimos en la primera diapositiva. Seguimos en la primera diapositiva. Le digo a Ana que la... Venga, pues a ver si lo solucionamos. Vale, me ha dicho que ya está. Ella te la ha puesto, entonces solo es pasar con las teclas. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Ya ¿Sí? está, ahora Muy bien. perfecto. Qué suerte. La tecnología que a veces traiciona. Pues, bueno, pues estos síntomas que hablamos de inatención, de hiperactividad y la impulsividad, cuesta esperar turno, cuesta a veces pues, contenerse, si se actúa antes de pensar, pues todos estos síntomas van a suponer una afectación global, una afectación no solo en el ámbito académico, no solo en el ámbito laboral, no solo en el ámbito personal o en el ámbito social, sino en todos ellos, conllevando todo ello pues un deterioro, ¿no?, en las distintas áreas consecuencia de estos síntomas. Por lo tanto, hablamos de unos síntomas que están presentes desde la infancia y de unos síntomas que repercuten negativamente en la funcionalidad del paciente a lo largo de su vida y en distintos ámbitos de la misma. Evidentemente, de unos síntomas que no se van a explicar mejor por la concurrencia, por la presencia de otra patología. A lo largo de la vida, estos síntomas van a evolucionar tanto en su presentación como en su frecuencia. Habitualmente, que no quiere decir que eso sea en todos los casos, pero habitualmente la hiperactividad es el síntoma que suele remitir más tempranamente, persistiendo la impulsividad y sobre todo la inatención. Ello no quiere decir que haya pacientes adultos con TDAH que sean hiperactivos y que sean impulsivos, por supuesto los hay, pero en la mayoría de los casos la inatención va a ser el síntoma que más frecuentemente va a persistir en la edad adulta, seguida de la impulsividad. Ello permite observar cómo a lo largo de la vida, pues los distintos subtipos que antes hemos mencionado de TDAH van variando en su prevalencia. Por lo tanto, antes de los 6 años se diagnostican muchos casos de TDAH más bien hiperactivo. ¿Por qué? Porque básicamente la hiperactividad es un síntoma muy fácil de identificar, mucho más que la inatención antes de los 6 años. Entre los 6 y los 18 vemos cómo se incrementa la inatención. En el momento en el que empiezan a escolarizarse y ya también puedes comparar con los demás niños el rendimiento académico y la atención y las funciones más ejecutivas, pues se van identificando más casos de TDAH inatento, y en la edad adulta, sobre todo, como os mencionaba, la inatención y el TDAH combinado, que combina la inatención con la impulsividad, van a ser los más frecuentes. El TDAH, mientras en los niños, en los menores de edad, es más frecuente entre los chicos que las chicas, vemos como en los adultos estas diferencias tienden a disminuir. ¿Por qué motivo? Así como entre los 6 y los 12 años encontramos 2,6 chicos por cada chica diagnosticada de TDAH, en los adultos 1,6 por cada mujer diagnosticada de TDAH. Porque en el sexo femenino el diagnóstico del TDAH, que más frecuentemente se presenta de forma inatenta, está retrasado. ¿Y por qué está retrasado? Porque muchas veces estas niñas con un TDAH inatento se diagnostican de forma tardía. La inatención a veces es un síntoma que se confunde con falta de motivación o falta de interés. Y esto hace que, siendo los niños predominantemente más bien hiperactivos e impulsivos, estos se diagnostiquen pronto porque el profesor enseguida, los padres detectan esta dificultad, la niña, por su inatención, a veces pasa más desapercibida. Por lo tanto, hemos de poner el foco también en las niñas. Hemos de evitar que estos diagnósticos pasen inadvertidos, porque luego veremos que el retraso en el diagnóstico se va a asociar a una peor evolución clínica, a mayor patología psiquiátrica asociada y sobre todo también a un mayor sufrimiento por parte de la paciente y un mayor fracaso en el ámbito académico, en el ámbito social y en el ámbito también familiar. De hecho, en los países como Suecia, que tiene una especial sensibilidad hacia el diagnóstico temprano del TDAH, se ha observado que conforme proactivamente vamos a diagnosticar quiere decir a estudiar aquellos casos sospechosos de TDAH y hacer un diagnóstico bien reglado, estas diferencias, en el momento en que somos proactivos, entre ambos sexos disminuyen. Y por lo tanto, lo que se observa es que se está dando un mayor acceso al diagnóstico. ¿Quiere decir esto que se diagnostican más casos? No, quiere decir que los casos que no se diagnostican se están empezando a diagnosticar y eso está permitiendo disminuir esas diferencias que habían entre sexos. ¿Cuál es la evolución del TDAH a lo largo de la vida? A lo largo de la vida los síntomas van a ir cambiando. En la edad infantil, sobre todo, vemos problemas de conducta o mayores accidentes, caídas, pues de árboles o de superficies o golpes, sobre todo antes de los 6 años. En la edad escolar
consecuencia del TDAH aparecen las primeras dificultades en el rendimiento académico y en la relación social. A veces los compañeros pues, no entienden que el compañero del pupitre al lado pues, está tan inquieto, tan movido, tan impulsivo, o que esté más despistado, que no retenga bien la información y por lo tanto hacer un trabajo en equipo con él pues, es menos motiva menos, y por lo tanto ya en la edad escolar vemos algunos problemas también en la relación social más allá del rendimiento académico. En la adolescencia todo puede complicarse un poquito más, porque es complicada la adolescencia per se, pero en el caso de los adolescentes con TDAH, pues vemos que empiezan a aparecer problemas de autoestima, que empiezan a aparecer con más frecuencia problemas de consumo, que prueban las sustancias a edades más tempranas, que enseguida o de forma más precoz desarrollan la adicción, que la propia necesidad de recambio rápido de estímulo y de probar cosas les lleva a probar varias sustancias, varias drogas, y al final esto supone un deterioro en la relación familiar, en la relación con sus amigos y por supuesto también en el rendimiento académico y en la progresión en los estudios. Ya en la edad adulta temprana, bueno, aparecen más allá del fracaso académico, pues problemas en la relación de pareja, problemas en el acceso al trabajo y sobre todo en mantener el trabajo. Las dificultades atencionales o la propia impulsividad pueden llevar a estos pacientes a verse obligados a cambiar de trabajo con frecuencia, bien porque no se adaptan al trabajo, bien porque se aburren pronto de ese trabajo, bien porque los propios síntomas, la inatención, les lleva a producir una serie de errores, consecuencia de estos olvidos, que les lleva pues, a que el patrón rescinde el contrato. Y finalmente, ya en la edad adulta, más adulta, bueno, pues pueden aparecer los problemas de depresión, desarrollo de trastornos adictivos y un fracaso también en la vida pues, de pareja, en la vida social o incluso también en el ámbito académico o problemas legales, etc. ¿Cómo diagnosticamos el TDAH en los adultos? Básicamente, el paciente adulto con TDAH vamos a diagnosticarlo a través de 3 vías. La primera, a través de la persistencia del TDAH, es decir, un 65% de los adolescentes, niños y adolescentes con TDAH van a persistir su TDAH en la edad adulta. Por lo tanto, aquí tenemos un grupo de pacientes que son aquellos que vienen de los dispositivos de infanto-juvenil y que van a pasar a las unidades de adultos. Luego tenemos otro porcentaje de pacientes que no han sido diagnosticados previamente, pero que se identifican con sus hijos cuando a sus hijos se les realiza el diagnóstico del TDAH. Son los padres de pacientes diagnosticados de TDAH que en la visita con el psiquiatra infantil dicen, oiga, eso que usted le está preguntando a mi hijo, eso que le pasa a mi hijo, es lo que me viene pasando a mí desde siempre. Por lo tanto, aquí también tenemos una puerta de acceso. Esos pacientes que a través y a raíz del diagnóstico de un hijo van a consultar con nosotros. Y finalmente, sobre todo, la puerta de acceso más importante es la comorbilidad, es decir, la mayoría de pacientes adultos con TDAH que no han sido diagnosticados consultan con la red de salud mental a raíz de alguna comorbilidad psiquiátrica. ¿Qué quiere decir comorbilidad? Comorbilidad quiere decir de una patología psiquiátrica asociada, en este caso por depresión, por ansiedad, por consumo de sustancias, por insomnio, etcétera. Es decir, por esas patologías consultan con el psiquiatra y el psiquiatra entonces realiza el diagnóstico de un TDAH. ¿Por qué? Porque subyace el TDAH que ha llevado al desarrollo de estos trastornos que comento. Por lo tanto, la comorbilidad del TDAH es un aspecto muy importante y en el que hemos de enfatizar. El TDAH asocia una elevada, como os decía, comorbilidad con patología psiquiátrica y también con patología médica. Concretamente, respecto a la patología psiquiátrica, vemos que las más prevalentes en la edad infantil, ¿cuáles son? En primer lugar, los trastornos del aprendizaje, seguido en 1 de cada 4 niños o adolescentes de trastornos del sueño, especialmente insomnio. Un 20% van a presentar un trastorno de conducta y alrededor del 12% un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Sin embargo, y aquí en este gráfico es tremendamente ilustrativo, vemos cómo la comorbilidad emerge especialmente en la adolescencia. Fijaos que mientras la hiperactividad disminuye, la impulsividad tiende a atenuarse y la inatención a persistir, vemos una línea verde clara que se empieza a incrementar a partir de la adolescencia, que es la línea que señala la comorbilidad diagnosticada. A partir de la adolescencia y al debutar la edad adulta, vemos que la comorbilidad psiquiátrica se incrementa de forma exponencial. Se han realizado múltiples estudios que son tremendamente ilustrativos en Suecia y en otros países
que estudian en muestras muy grandes, en muestras de más de 40.000 pacientes adultos con TDAH, cuál es la comorbilidad más frecuente psiquiátrica. ¿Y qué se observa? En primer lugar, que más del 55% de los pacientes adultos con TDAH presentan además otro trastorno psiquiátrico, otra comorbilidad psiquiátrica. Y que aproximadamente un 33% pueden presentar incluso 2 y 3 de forma paralela al mismo tiempo. La más frecuente es la ansiedad y el trastorno depresivo. Estos son los dos trastornos comórbidos que más frecuentemente se asocian al TDAH. Pero también en un porcentaje muy elevado, en alrededor de un 25 o 50%, los trastornos de personalidad y los trastornos por uso de sustancias. Aproximadamente 1 de cada 3 pacientes adultos con TDAH presentan un trastorno por uso de sustancias, es decir, una adicción. Además, alrededor del 10-15% un trastorno bipolar y en cerca de aproximadamente no menos del 50% trastornos relacionados con el sueño. Por lo tanto, la comorbilidad psiquiátrica es muy frecuente y la comorbilidad psiquiátrica viene a agravar, a empeorar la propia clínica, la propia calidad de vida del paciente adulto con TDAH. Un estudio tremendamente interesante realizado en Suecia, a partir del estudio de más de 2 millones de casos, comparado con cerca de 50.000 adultos con TDAH, observó lo siguiente. Fijaos, que los pacientes, por poner un ejemplo, con TDAH, que son los que están en color oscuro, el naranja para las mujeres, el verde para los varones. Cuando esos pacientes se comparaban con la población general, en clarito, naranja mujeres, verde varones, que no tenían TDAH, ¿cuáles eran los porcentajes de comorbilidad? Fijaos, en el caso de la primera columna, que hace referencia a la adicción, al trastorno por uso de sustancias, cerca de un 4,5% de los varones adultos presentaban una adicción, frente a cerca del 40% de aquellos que tenían diagnosticado un TDAH. En el caso de la ansiedad, un 6,17% de las mujeres suecas presentaban un trastorno de ansiedad, un 56% si además esa mujer presentaba o tenía diagnosticado un TDAH. No solo, como os decía, la comorbilidad psiquiátrica es extremadamente elevada en los pacientes con TDAH, sino también la comorbilidad médica. La hipertensión o la diabetes es el doble, es 2 veces más frecuente en los pacientes adultos con TDAH que en los pacientes adultos sin TDAH. ¿Por qué motivo? Precisamente por el propio TDAH, es decir, a veces la dificultad para cumplir con las citas médicas, para tomar el tratamiento de forma regular, para realizar unos hábitos alimentarios sanos, para mantener unas pautas higienodietéticas adecuadas, pues para todo ello supone un mayor riesgo de desarrollar patología médica, especialmente la hipertensión y la diabetes. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos un diagnóstico temprano a los niños o a los adolescentes, incluso a nosotros jóvenes, lo que estamos haciendo también es prevenir el desarrollo de esta patología, porque si tratamos bien el TDAH, si conseguimos controlar bien estos síntomas, también empoderamos al paciente para que pueda cuidar mejor de sí mismo, cuidar mejor también de su salud. El TDAH, a su vez, también es muy frecuente que se presente asociado a otros trastornos. Por ejemplo, los pacientes con un trastorno depresivo, un 20% presentan un TDAH. O los trastornos por uso de sustancias, es decir, la adicción, un 25% de esos pacientes presentan un TDAH. Por lo tanto, el TDAH realmente es una patología muy prevalente en el ámbito de la psiquiatría y que el psiquiatra debe estar siempre muy familiarizado y debe tener en cuenta realizar, cuanto menos, valorar la posibilidad del diagnóstico de este trastorno. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento del TDAH es un tratamiento, decimos, multidisciplinar. ¿Y qué quiere decir multidisciplinar? Que combina distintos abordajes terapéuticos. En primer lugar, las pautas, los hábitos, mantener y aprender una serie de estrategias que nos permitan compensar esos síntomas. Si soy o tiendo a ser muy disperso y quedo con 3 personas el mismo día a la misma hora, he de aprender a usar una agenda, he de aprender a organizarme bien el día a día, he de aprender a planificarme, y planificarme no sobre la marcha, planificarme con antelación. Planificarme quiere decir que la noche antes hago un checklist, repaso las actividades que tengo que hacer mañana. Planificarme quiere decir que yo tengo una agenda visual y sobre esta agenda voy controlando lo que tengo que hacer cada día. La gestión del tiempo. Yo en una hora no puedo hacer 5 cosas distintas. A lo mejor más vale que me organice las cosas, no para hacerlas todas deprisa,
sino para hacerlas todas a tiempo. Eso es muy importante. Hay que trabajar una serie de pautas, de hábitos que permiten mejorar estas dificultades, que permiten compensar estos síntomas. Por otro lado, ha demostrado ser muy eficaz el tratamiento psicológico, es decir, la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es la primera estrategia terapéutica que debemos plantear. Y en ese sentido, refuerza mucho también lo que es identificar el trastorno, un mejor conocimiento de los síntomas del trastorno y el trabajar y potenciar estas estrategias que os he comentado. Finalmente, el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico suele ser necesario, no en todos los casos, pero en muchos casos. Y el tratamiento farmacológico es un tratamiento que se clasifica en dos grandes grupos, los fármacos estimulantes y los fármacos no estimulantes. Dentro de los fármacos estimulantes, en España tenemos dos, el metilfenidato y la lisdexanfetamina, y los fármacos no estimulantes, en adultos la tamoxetina y en menores de edad, niños y adolescentes, también la guanfacina. El tratamiento farmacológico del TDAH es un tratamiento que seguro es un tratamiento que ha demostrado su eficacia a lo largo de las últimas décadas y es un tratamiento que permite reducir y controlar muy bien la sintomatología. Controlar bien la sintomatología, ¿qué implica? Implica asegurar una mejor evolución clínica, implica mejorar la calidad de vida del paciente, implica reducir muchas de las consecuencias negativas que va a tener en la vida del paciente el TDAH si este no se trata. La combinación del tratamiento psicológico y el tratamiento farmacológico es la que mayor mejoría suele aportar en los casos moderados y graves. Mientras que en los casos más leves, pues con el abordaje psicoterapéutico, la mejoría per se suele ser bastante importante o sustancial. No os quiero aburrir con un exceso de gráficas, únicamente señalar que a partir de la adolescencia, y especialmente al inicio de la edad adulta, algunos estudios han observado y han demostrado que hay una caída brusca en el seguimiento y en la adherencia al tratamiento. Fijaos, este es un artículo publicado en una de las revistas más prestigiosas, en Lancet, que señalaba el empleo del tratamiento farmacológico en distintos países. La prevalencia del TDAH se sitúa en torno al 5%, 4,5-5% en los niños y en torno aproximadamente al 2% en los adultos, por poner números redondos. Si os fijáis, en esta gráfica vemos cuál es la prevalencia de prescripción farmacológica. En el caso de Estados Unidos, que son las líneas gris y roja, vemos que aproximadamente entre el 4 y el 6% de los niños en Estados Unidos reciben tratamiento farmacológico para el TDAH. En el caso de España y de la mayoría de países europeos, vemos que en los últimos años ha habido un pequeño incremento, pero que se sitúa en torno al 1,8%. Es decir, si tenemos un 5% de niños con TDAH, un 1,8% están recibiendo tratamiento. Esto contradice un poco esa crítica que se ha hecho al TDAH de que es un trastorno sobremedicado. Al contrario, está inframedicado. De hecho, 3 de cada 5 niños con TDAH hoy en día no reciben tratamiento farmacológico. ¿Qué ocurre? Que cuando llega la edad adulta, aproximadamente en el plazo de 3 a 4 años, el 75% de los pacientes deja el tratamiento. Ello lleva a que, si observamos esta gráfica, que es la prevalencia de prescripción farmacológica en adultos, mientras el 3% de los adultos tiene un TDAH, se estima que podría tener un TDAH, en el caso de Europa y concretamente en el caso de España, aproximadamente el 0,1% están recibiendo tratamiento. Es decir, en el caso de los adultos, aproximadamente 1 de cada 30 está recibiendo tratamiento farmacológico. Ello quiere decir que muchos pacientes están actualmente sin recibir tratamiento farmacológico, que muchos pacientes están sin realizar un seguimiento en la red de salud mental y que, por lo tanto, hemos de lograr que el acceso, no digo al tratamiento farmacológico, pero al seguimiento psiquiátrico y psicológico de estos pacientes sea cada vez mayor. Porque, desafortunadamente, el TDAH en los adultos es una patología que a día de hoy no está, digamos, suficientemente abierto el acceso al diagnóstico y al tratamiento, sea farmacológico o psicoterapéutico. Y esto es importante, ¿por qué motivo? Porque el TDAH se ha asociado a un mayor riesgo de mortalidad y un mayor riesgo de siniestralidad y de accidentes. Cuando se comparan aquellos pacientes
con algún tipo de limitación funcional, como puede ser la ceguera, las dificultades, la sordera o una discapacidad auditiva o con epilepsia, y se compara con los pacientes jóvenes con TDAH, se ha observado que los pacientes con TDAH, especialmente las mujeres con TDAH, tienen 2 veces mayor riesgo de sufrir algún tipo de lesión, algún tipo de accidente que acabe implicando una hospitalización para tratar esa lesión. En un estudio también muy interesante que se realizó en Dinamarca, se observó que los pacientes con TDAH presentan un riesgo de mortalidad precoz más elevado que la población general. Concretamente, aproximadamente 2 veces mayor en aquellos pacientes en los que se hizo un diagnóstico antes de los 6 años y hasta 4 veces mayor en aquellos en los que se diagnosticó de forma más tardía. Y esta mortalidad es mayor incluso en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué motivo? Por lo que hemos comentado antes, porque en la mujer el diagnóstico se realiza de forma más tardía. ¿Y por qué hay una mayor mortalidad? ¿Por qué hay una mayor tasa de mortalidad en los pacientes adultos con TDAH comparado con la población general? Sobre todo por la siniestralidad, es decir, registran un mayor número de accidentes de tráfico, consecuencia a veces de la impulsividad, es decir, de acelerar cuando el semáforo está en ámbar, como de la inatención, de saltarse un stop o de no ver un ceda al paso. Si además este TDAH le asociamos la concurrencia, ¿no?, de otro trastorno psiquiátrico, de lo que antes denominamos de otra comorbilidad, como el uso de sustancias o los trastornos de personalidad, este riesgo va incrementándose, no ya es 2 veces mayor, sino hasta 8 veces mayor. Por lo tanto, de ahí la importancia de realizar un buen diagnóstico, de trabajar con el paciente estrategias y mecanismos que le ayuden a compensar esas dificultades que se derivan de los síntomas y, por lo tanto, de no solo mejorar su calidad de vida, sino también su esperanza de vida. Este es otro artículo con el que no estoy aburrir, que venía a replicar los mismos resultados muy similares que se obtuvo en el anterior. De nuevo, la siniestralidad constituía el principal factor de mortalidad precoz. Se ha visto también que aquellos pacientes que realizaban tratamiento cuando tenían un 50% menor riesgo de sufrir accidentes que aquellos con TDAH que no realizaban tratamiento. Por lo tanto, las diferencias dentro del grupo de pacientes con TDAH, aquellos tratados tenían una menor siniestralidad que aquellos que no recibían tratamiento. Y ya a modo de conclusión, señalar la importancia de no solo centrarnos en la patología, de no solo centrarnos en los síntomas, sino en la repercusión que tienen estos síntomas en el día a día del paciente, en su vida personal, en su vida familiar, en su contexto laboral, en su contexto académico, si es joven y aún está estudiando en la universidad o en un grado superior, y en definitiva la importancia pues, de mejorar la funcionalidad más allá del diagnóstico. Bueno, ese era un poco digamos, los aspectos clave que quería señalar y que, bueno, agradeceros sobre todo la oportunidad que nos dais pues, de poder compartir con todos vosotros pues, este tiempo y este conocimiento. Muchas gracias, Cristian. Además, ¿no?, nos has mostrado mucha evidencia, muy bien sintetizada, ¿no?, y la has explicado de una manera excelente y muy clarificadora. Así que muchas gracias a ti. Mira, han salido algunas preguntas. Si quieres, miramos estas preguntas y vamos contestando a la gente. Nos preguntan, tengo visita en genética por enfermedad rara, pero sospecho que tengo un TDAH o algo parecido. Mi hijo tiene el diagnóstico, he hablado con mi doctora del CAP, pero dice que lo comente cuando acuda a Vallebrón. ¿Qué hago? Podrían derivarla, ¿no?, desde la unidad de genética. Sí, yo creo que en el momento en que se haga la visita en la unidad de genética se pueden pedir una visita de valoración y valoramos, por supuesto, el diagnóstico en el caso de Mónica y en cualquier caso, si no, por supuesto, desde el médico de cabecera, desde el CAP, nosotros recibimos todas las derivaciones con sospecha diagnóstica de TDAH y hacemos la evaluación y, por lo tanto, cualquiera de las dos vías son válidas para que nosotros podamos estudiar este caso y orientarla en lo que concluyamos. Sois una unidad muy accesible, ¿no? Así que es fácil llegar a vosotros. Tenemos pacientes de toda Cataluña, por lo tanto, es tan sencillo como pedir esa derivación. Perfecto. Mira, también aquí tenemos otra pregunta. Buenas tardes, doctor. Soy Marc, del Departamento de Comunicación de aquí de Vallebrón. ¿Cuáles son las 3 claves del TDAH? Así, en modo titulares, ¿no? Como un resumen de qué 3 conceptos nos tendríamos que quedar para entender qué es el TDAH.
Es difícil esta pregunta. Yo creo que si tuviéramos que plantear 3 titulares, yo diría que el TDAH es un trastorno a lo largo de, digamos, que persiste a lo largo de la vida. No es un trastorno exclusivamente de la infancia, es un trastorno que va a estar presente en la infancia, pero también va a estar presente en la edad adulta, que es un trastorno a veces, históricamente, casi infradiagnosticado en el adulto. Es un trastorno que presenta una buena respuesta y una buena evolución cuando se realiza un abordaje temprano y, por lo tanto, tanto en los adultos como en los niños vemos muy buena evolución en estos pacientes, con una mejoría no solo en el ámbito académico, sino, por supuesto, en el ámbito personal, social. Por lo tanto, debemos tener eso muy en cuenta. Yo creo que es un trastorno que vale la pena tener en mente, que el diagnóstico va a suponer una mejoría en la calidad de vida del paciente y que es muy prevalente y muchas veces está infradiagnosticado y nos centramos más en tratar la comorbilidad a veces que en tratar o en realizar el diagnóstico de la patología de origen. Y aquí has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Que es un diagnóstico que lleva muchos años, ¿no? Porque contrariamente a lo que se piensa, ¿no? Que es un diagnóstico nuevo, no es así. No es así, no es así. Es un diagnóstico que está presente y ya está escrito en el siglo XVII. Por lo tanto, no es un diagnóstico ni mucho menos reciente, ni un diagnóstico de finales del siglo XX, ni un diagnóstico de la industria, todo lo contrario. Es un diagnóstico que ya se escribió en el siglo XVII, que ya vemos, ¿no?, en algunos manuales de medicina del siglo XVIII referenciado, no con este nombre, porque entonces no se denominaba TDAH, pero con otro nombre, y que luego, sobre todo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando la psiquiatría empieza a despegar y se extiende de la neurología, pues bueno, pues a partir de ahí ya se categoriza y en los años 30 ya aparecen, ¿no?, los primeros abordajes más específicos del TDAH y posteriormente llegamos a la conceptualización moderna del TDAH. Pero es una patología que ha estado históricamente presente, compleja, que tiene su complejidad, como bien hemos visto, porque se solapa con otros síntomas y otros trastornos psiquiátricos, pero que tiene un tratamiento específico, que tiene un abordaje específico y cuya evolución es muy buena cuando se logra identificar. O sea, que ha sido un diagnóstico que ha estado escondido mucho tiempo, ¿no? Pero por suerte ahora... Mucho tiempo y ahora, afortunadamente, ¿no?, cada vez la psiquiatría se ha sensibilizado más, especialmente en población adulta, pues también se identifica más y esto es importante porque condiciona mucho el bienestar de los pacientes. Sí. Mira, de hecho, nos hacen una pregunta que tiene relación con este infradiagnóstico, ¿no?, que has comentado ya en varias ocasiones. Que al no existir diagnóstico, es decir, ¿no?, si a una persona que puede cumplir criterios no se le ha hecho este diagnóstico, el tratamiento con antidepresivos y benzodiazepinas a largo plazo, durante años, ¿podría empeorar este diagnóstico o esta patología? Claro, si nosotros, no, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo tengo un TDAH inatento, soy muy disperso, me cuesta concentrarme, cuando me contratan en un trabajo, pongamos el caso de camarero y me pide la cuenta una mesa y se la llevo a la otra, me piden una cerveza y en vez de una cerveza le llevo una tónica. Claro, al final me van a despedir, voy a fracasar en el ámbito profesional, voy a tener un sentimiento de culpa, un sentimiento de que no estoy capaz, va a empeorar mi autoestima, a lo mejor la pareja me deja, las cosas no me dan bien. Entonces voy a realizar o voy a desarrollar un cuadro ansioso, un cuadro depresivo. Evidentemente, la medicación antidepresiva, las benzodiazepinas, los ansiolíticos me van a ir bien para tratar este cuadro depresivo y me van a ir bien para tratar esta ansiedad. Pero no estamos tratando el origen, o sea, el motivo que me ha llevado a desarrollar este cuadro depresivo, este cuadro ansioso, que es el TDAH. Por el contrario, si mejoro mi atención y mis síntomas atencionales y soy capaz de cumplir bien en el trabajo en el que me contratan, de tener un funcionamiento mucho más óptimo, de no llegar tarde a los sitios, de que no tener que oír la crítica de mi pareja porque he dicho esto y no lo has hecho, no te has acordado de traer esto, y a mi cumpleaños no me felicita. Es decir, si todo esto mejora, seguramente la probabilidad de desarrollar síntomas de ansiedad y depresión es mucho menor o desaparece. Probablemente el tratamiento ya no es necesario. Por lo tanto, ¿es malo el tratamiento con antidepresivos y ansiolíticos? No lo es, pero lo que hemos de ir es a tratar el origen de este problema. O sea, que en este caso estaríamos tratando la punta del iceberg, ¿no?, pero realmente no estamos tratando, ¿no?, el fondo de la cuestión, eso que es lo importante y lo que va a solucionar realmente más la causa el problema que la consecuencia. Mira, llega otra pregunta. Tengo 2 preguntas. La primera, si ya está más o menos comprobado que existe el diagnóstico de TDAH en la edad adulta. ¿Por qué cuesta tanto que el tratamiento no tenga el punto negro? Sí, la financiación del tratamiento, ¿no? Sí. Bueno, es decir,
al final esto es un tema de farmacoeconomía. Desde el punto de vista clínico es indudable, ¿no? El diagnóstico del TDAH en adulto, un TDAH además que tiene unas bases genéticas indiscutibles y que yo creo que es indudable pues que es un trastorno que también está presente en la edad adulta. El tema ya además de farmacoeconomía, bueno, pues tiene que ver, bueno, pues obviamente con otras cuestiones más que se escapan un poco a las meramente clínicas. Es verdad que hay muchos fármacos, por ejemplo, fármacos que se emplean, ¿no?, para el tratamiento de la ansiedad, de la depresión, de la esquizofrenia, del trastorno bipolar, que tampoco tiene el punto negro. El punto negro se reserva para determinados fármacos. Sí que es verdad que lo tenemos en el caso de la guanfacina y no en el caso de otros fármacos, pero esas son cuestiones que ya escapan un poquito más a nuestro clínicos, nuestro ¿no? ámbito. Sí. Los clínicos Ojalá lo tengan, ¿no? Lo importante al final es dar acceso al tratamiento y que realmente la cuestión económica no sea un factor limitante. Esperemos que pronto esto pueda ser una realidad. En un futuro cercano. Dios lo quiera. Mira, aquí nos preguntan si el seminario va a quedar grabado. Sí, le están contestando ya desde el Departamento de Comunicación. El seminario, siempre quedan grabados estos seminarios y se pueden acceder en el link con el cual nos hemos conectado, ¿vale? Y siempre están en la web de Vallebron, así que siempre están disponibles cualquiera de los webinars que hemos ido realizando hasta ahora. ¿Qué puedo hacer como paciente cuando los profesionales de salud mental no están actualizados con respecto al abordaje del TDAH en la edad adulta? Imagino, ¿no?, que ella tiene la sospecha, esta persona tiene la sospecha de que puede tener un TDAH, pero los psiquiatras o los médicos que la están tratando, pues sí, a veces no le han dado este diagnóstico. En el caso de Silvia, pues me puedo imaginar, pues puede ocurrir, ¿no?, que quizás el especialista, el psiquiatra, bueno, pues puede no estar actualizado. Nosotros, en la medida de lo posible, también desde el hospital, desde el servicio de psiquiatría, pues realizamos jornadas de actualización destinadas a nuestros compañeros psiquiatras de otros dispositivos. En la medida de lo posible, pues también intentamos actualizar y dar acceso a esa actualización a otros profesionales del ramo de la salud mental. Nuestro objetivo también aquí es poder realizar el diagnóstico, creo que es muy importante, poder realizar un diagnóstico con certeza y de acuerdo un poco a los protocolos que se establecen y sobre todo también, bueno, pues iniciar el tratamiento, intentar ajustar el tratamiento de cara a que luego esos profesionales, bueno, pues puedan mantenerlo y puedan seguirlo. Por supuesto, nosotros estamos abiertos a recibir cuantas consultas se presten de otros profesionales, de otros centros respecto al TDAH, si alguna duda o alguna cuestión quieren comentar, a veces, bueno, pues nos contactan y lo comentamos y en la medida posible pues contribuimos también a actualizar y a informar respecto a casos concretos. De hecho, ¿no?, en tu presentación consta tu mail, así que cualquier consulta también te la pueden dirigir y el doctor contesta súper rápido, así que tendrán una respuesta rápida a sus preguntas. Aquí nos pregunta Rocío, ¿cómo puede influir la menopausia en el TDAH? ¿No? Esta pregunta es interesante porque ahora parece que cada vez hay más conocimiento sobre cómo influyen, ¿no?, los cambios hormonales de la mujer en diferentes patologías. Se ha visto, ¿no?, que realmente al final es un factor que influye mucho, ¿no?, en la propia presentación clínica y en los síntomas que puede tener el paciente, pero bueno, al final no se ha identificado un patrón específico, ¿no?, de cómo influye, porque la propia complejidad del TDAH, sus distintas presentaciones, las distintas intensidades que tiene cada paciente, pues son muy amplias y muy diversas a la vez, ¿no? Desde luego, al final, la menopausia, por ejemplo, uno de los elementos que altera, ¿no?, es la regulación de la temperatura corporal, y con la alteración de la regulación de la temperatura corporal se altera también el sueño. Y cuando se altera el sueño, que se observa que hay un empeoramiento de las funciones ejecutivas. Los adultos con TDAH que duermen mal, que tienen insomnio, pues presentan una mayor intensidad de los síntomas del TDAH, especialmente los síntomas inatentos. Por lo tanto, seguramente en distintas casos hay que analizarlo en su individualidad, pero la menopausia desde luego puede contribuir a empeorar algunos de estos síntomas. ¿Y en el embarazo, por ejemplo, también tendría algún impacto? ¿O no está estudiado o no está determinado? Claro, en el embarazo al final yo creo que los síntomas del TDAH están presentes. La cuestión del embarazo a veces es si puedes o no puedes mantener el tratamiento farmacológico, ¿no? Hay casos en los que se debe mantener, hay casos en los que se retira. Desde luego yo creo que el cambio hormonal, bueno, pues evidentemente todo lo altera un poco, pero en general
el impacto quizás no es severo, digámoslo así. Muy bien. La segunda pregunta de Miriam, ¿no? Que nos había dicho antes que tenía 2 preguntas. La segunda pregunta, ¿por qué si es tan evidente que lo que más mejora o uno de los abordajes, ¿no?, que más efectividad ha demostrado es el abordaje cognitivo-conductual, este abordaje a través de psicología, y multimodal mejora de manera evidente porque a veces es difícil el acceso, ¿no?, a poder tener este tratamiento, este abordaje multidisciplinar? Sí, afortunadamente es así. El tratamiento psicológico, el tratamiento con la terapia cognitivo-conductual es un tratamiento que por sus características requiere de profesionales cualificados y requiere también de una dedicación en tiempo que desafortunadamente no siempre pues, se puede garantizar, ¿no? En ese sentido, desde nuestro programa hemos potenciado y hemos realizado incluso estudios que demuestran la viabilidad de la terapia cognitivo-conductual grupal. Es decir, intentamos dar acceso a varios pacientes de forma simultánea al tratamiento cognitivo-conductual. ¿Y qué hemos observado? Porque esa es una de las líneas de investigación que tenemos, en la que recientemente hemos publicado y vamos a seguir publicando, que la terapia cognitivo-conductual grupal da acceso a un mayor número de pacientes, permite reducir esas listas de espera, permite que, digamos, aumentar el número de pacientes que reciben terapia cognitivo-conductual con resultados similares o idénticos a la terapia cognitivo-conductual cuando se realiza de forma individual. Por lo tanto, esperemos que con esta nueva evidencia que vamos a aportar, pues, pues consigamos que el acceso a la terapia cognitivo-conductual sea una realidad y no se demore excesivamente en la sanidad pública. Sí, es una de las grandes reivindicaciones, ¿no? Esto cuando siempre salen publicaciones en Europa, en España es donde menos psicólogos hay, ¿no? Por cada 100.000 habitantes. Entonces, realmente es una de las reivindicaciones que ahora parece que se solventarán en parte, ¿no? Con la inversión y el aumento de la inversión en salud mental. Esperemos que eso sea una realidad. ¿Y qué opinión tienes o que, ¿no?, si conoces algún abordaje online, ¿no?, o más a través de nuevas tecnologías de TDAH, que en Estados Unidos parece que sí que hay alguno, ¿no?, que pueda ser aprobado? No sé, ¿qué opinión tienes? O qué... Un poco en esta línea van los tiros, como se dice popularmente. Es decir, se está realizando mucha inversión y mucha investigación en todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, ¿no?, en abrir el acceso y facilitar el acceso a través de la red y de los dispositivos móviles y de las nuevas tecnologías, también de la terapia cognitivo-conductual. En Estados Unidos, cierto es que se están realizando estudios al respecto y parece, por la evidencia que llega, que son eficaces, ¿no?, en la mejoría de los síntomas. En España, como en Europa y especialmente en España, bueno, pues esto siempre tiene un delay, un cierto retraso, porque lo que se demuestre y se apruebe en Estados Unidos, luego se tiene que validar en castellano y se tiene que traducir, etcétera, etcétera. Pero bueno, también es cierto que va a ser una de las vías, ¿no?, la digitalización, cierta forma, ¿no?, la modernización de la salud, algo que va a permitir también, pues, facilitar ese acceso a la terapia cognitivo-conductual. Esperemos que lo veamos pronto. Sí, que también, ¿no?, ahora mismo seguramente hay muchas apps, ¿no?, para TDAH y tratamiento, pero ninguna estaría acreditada, ¿no? Ninguna había hecho los estudios con los cuales podemos decir es eficaz o no es eficaz, ¿no? Pueden aportar beneficio, pero a día de hoy no tenemos ninguna aquí en España disponible que esperemos que pronto. Estamos ayudando a contribuir a que así sea. ¿Qué pautas básicas daría a una persona adulta con TDAH para mejorar su sintomatología? Yo creo que al final, también dependiendo, un poco lo que dice Vanessa, es muy ilustrativo, ¿no? Depende también de las características del diagnóstico del subtipo de TDAH, ¿no? Y quizás cuando hay un predominio de síntomas de inatención, yo creo que es importante lo que tiene que ver con la organización, es decir, llevar siempre la agenda encima, ser muy rutinario y muy metódico. Y en ese sentido, organizarse bien, intentar cada día repasar lo que hay que hacer al día siguiente, intentar, de la manera posible, pues, de alguna manera, no forzar demasiado, ¿no?, hacer lo que tengamos que hacer, pues una cosa consiste detrás de la otra, no intentar sobreplanificar,
También trabajar mucho, yo creo que es importante todo lo que tiene que ver con el deporte, con la actividad física, especialmente en aquellos casos en los que hay mucha hiperactividad, mucha impulsividad, ¿no? Que puede ayudar a reducirlo, implementar los hábitos, ¿no? Saludables básicos, al final una alimentación sana, ¿no? También se ha asociado con una mejoría de la calidad de vida en general. Bueno, yo creo que unas pautas básicas deberían ser estas, ¿no? Sobre todo organizarse bien, gestionarse bien el tiempo, planificar bien, tener paciencia, saber que eso es algo que no vamos a conseguir de hoy para mañana, sino que, bueno, requiere de un tiempo, ¿no? Ir cambiando hábitos, pero poco a poco irlo trabajando. Vale, nos hacen una pregunta bastante parecida a una anterior, solo que un niño con TDAH, ¿no? El circuito de derivación sería bastante similar. Bueno, en este caso, cuando tenemos sospecha de un paciente, niño con TDAH, lo primero que vamos a hacer es hablarlo con su pediatra para que pueda hacer la derivación al CESMIG, es decir, al Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil del distrito, de la zona en la que vive el paciente, donde podrán realizar el diagnóstico y en caso pues, de que la complejidad sea mayor o de que exista alguna duda, pues nosotros también colaboraremos en esa valoración. Aquí hay una paciente que dice que con el tratamiento, es una paciente del doctor Fadewil, que con el tratamiento desde hace un mes está muy bien. O sea que, ¿no? Te felicita por la presentación y también por la ayuda que le has proporcionado. Saludo a Isabel y me alegro que esté mejor, es una buena noticia siempre. ¿Alguna asociación para TDAH en adultos que conozcas aquí en Barcelona, Cataluña? Tenemos la asociación TDA Cataluña y bueno, es una asociación que es activa, la asociación TDA Vallès también, ¿no? Son asociaciones muy activas. Bueno, yo creo que las referencias son muy buenas y a través de internet pues sería bueno poder consultarles y realmente están implicados y vale la pena contactar con ellos. Síntomas clave, ¿no? Yo creo que esta pregunta también, ¿no? Puede haber surgido a raíz de tu presentación de yo te estoy escuchando, ¿no? Y me siento identificada con alguna de las cosas que has ido comentando. Sí. ¿Cómo puedo saber o sospechar si puede ser un TDAH o si es cualquier otra cosa, ¿no? ¿En qué momento debería consultar o cuándo? Al final, yo sospecharía el TDAH en una persona, ¿no? Que me dice, oye, yo tiendo a distraerme con facilidad, pero me distraigo con estímulos mínimos. A mí cuando alguien me está hablando, estoy escuchando, pero de repente ya no lo estoy escuchando y de repente aterrizo en la conversación y no sé qué me están explicando. Yo cuando estoy con otra persona tomando un café, en lugar de escucharle, estoy viendo lo que está haciendo el camarero que pasa por detrás y la paloma que sobrevuela el árbol. Y yo, cuando voy al cine o cuando estoy en casa viendo una serie, de repente me pierdo y de repente reconecto con la serie. Es decir, en los momentos de ocio me cuesta focalizar la atención. Tiendo a dejarlo todo para el último día. Y sé que no lo voy a dejar para el último día. Y aún así lo dejo siempre todo para el último día. Esa tendencia a la procrastinación, esa también dificultad a veces para organizarme. ¿Cómo puede ser que yo sé que tardo una hora en venir aquí y vuelva a llegar tarde porque vuelvo a salir tarde? Si yo eso ya lo sé. Es decir, son una serie de dificultades, de síntomas, ¿no? Que son muy repetitivos y que a pesar de que los identificamos, nos cuesta mucho mejorarlos. Pero también la parte de la hiperactividad. Tengo una inquietud interior, un motor interior que no para, una necesidad constante de hacer cosas. Yo empiezo una cosa, me canso y empiezo otra, me canso y empiezo otra, lo dejo todo a medio hacer. Soy muy nervioso. Y la gente que me conoce me dice que interrumpo, que no dejo hablar a los demás. A veces tengo prisa y necesito ritmo, soy impulsivo, no espero, que voy a comprar pan a 3 personas y me marcho a otro sitio. Bueno, esos son algunos síntomas cardinales, digámoslo así, que nos deberían llevar, cuanto menos, a sospechar ese TDAH y, por lo tanto, no a diagnosticarlo, sino a estudiarlo y a valorar esa visita. A pedir ayuda. A pedir ayuda o pedir un consejo. Vale. Pregunta en el deporte, ya nos has comentado, ¿no? Que hacer deporte siempre puede ayudar. ¿Hay más riesgo de una adicción? Sí, ¿no? Has comentado adicciones, la comorbilidad es muy elevada. Comentan aquí, me diagnosticaron TDA con 22 años, si hay algún recurso que me pueda dar soporte en el ámbito laboral, donde le puedan ayudar con pautas o en las asociaciones, a lo mejor. Bueno, sí quizás que puede... en las asociaciones a nivel laboral sí que es verdad, algunas empresas son sensibles al diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo, del TDAH, y bueno, pues también desde la medicina del trabajo pues se pueden
aconsejar, ¿no? Con pues, puestos de trabajo un poquito más adaptados o trabajar con tapones para evitar distraerse con estímulos sonoros o estímulos externos o la ubicación en el puesto de trabajo. Es decir, sobre todo las grandes empresas suelen tener, bueno, pues en sus departamentos médicos de medicina del trabajo, pues la posibilidad de adaptar, en la medida de lo que se pueda, las características del puesto laboral. ¿Y en la universidad también existe la posibilidad de adaptar? Universidad, tanto en institutos, colegio, instituto y universidad, digamos, hay unos protocolos y la universidad pues también suele dar más tiempo para contestar a los exámenes y suele poner, más que facilidades, ayudar, ¿no? a compensar esa dificultad y esa desigualdad que pueden generar los síntomas con respecto al resto de compañeros. ¿Cómo explicarlo a familiares, ¿no? Es a veces difícil que entiendan las dificultades que uno tiene cuando tiene este diagnóstico, ¿no? Es uno de los retos. Si podemos publicar de nuevo tu dirección de correo. Como la sesión será grabada, sí, después os mandarán el link a todos y en este link podréis acceder a la sesión y ahí veréis la presentación del Dr. Fadewin y también su mail. Sería... aquí han salido muchas preguntas, has tenido mucho éxito porque debo decir, ¿no? Que normalmente no hay tantas preguntas, pero hoy la verdad que ha generado mucho interés y mucho debate. Vale, ¿por cuánto tiempo son estos tratamientos habitualmente? ¿Son tratamientos temporales? ¿Son para toda la vida? Bueno, el tratamiento, siempre digo lo mismo a mis pacientes, el tratamiento ya veremos lo que dura y cuánto tiempo dura, porque realmente el tratamiento lo has de adaptar a las necesidades que tiene el paciente, a su contexto. También, gracias al tratamiento, el paciente es capaz, ¿no? de implementar, de mejorar pues, algunos de sus síntomas y, por lo tanto, de aprender a organizarse mejor, de aprender a controlar mejor su impulsividad. El tratamiento, en definitiva, es como esas dos rueditas de la bicicleta, ¿no? Que cuando el niño aprende a ir en bicicleta, pues si las pones para que no se caiga y consiga aprender a manejar bien el manillar, y que cuando ya lo sabe manejar bien ya se las retiras, ¿no? Entonces, el tratamiento realmente no hemos de plantear el tratamiento como algo crónico, pero como algo que puede ser, sí, a un medio y largo plazo o en un corto plazo, en función también de la evolución, de la mejoría que observemos en el paciente y también de su entorno. Es decir, es un tratamiento que cada caso se ha de individualizar. Mira, nos han puesto la dirección de la, ¿no? Maravilla, la asociación que has comentado, sí, que si a alguien le interesa, pues la tenemos aquí, tdhvalles.org, así podéis acceder, los que estéis interesados. Fantástico. Asociaciones también nos comentan, ¿no? TDAH Cataluña ya no existe, Fundación Adana, aunque sería más de niños y adolescentes. La genética, ¿no? Esto es un tema también interesante. Sí. ¿Qué influencia genética tiene? Si yo tengo TDAH, ¿mis hijos pueden tener TDAH? ¿Cuál es la evidencia? Tiene una evidencia absoluta en su origen genético, es decir, hemos identificado más de 14 áreas genéticas que se relacionan con el TDAH. Por lo tanto, el TDAH es un trastorno que en un 75-80% de su origen está la causa genética y un 20% otros factores externos. Es un trastorno que asocia una heredabilidad, es decir, realmente vemos, ¿no? Padres, abuelos, hijos con TDAH. ¿Quiere decir esto que todos los hijos que tienen de un paciente con TDAH tendrán TDAH? No. ¿Quiere decir esto que un paciente con TDAH es hijo de un padre con TDAH? No. Pero quiere decir que la probabilidad de presentarlo está incrementada. Por lo tanto, bueno, siempre es bueno que si una persona ha sido diagnosticada de TDAH y tiene hijos que tienden a un hijo que tiende a ser muy disperso, muy creativo, muy impulsivo, pues pueda consultar para que se confirme o se descarte ese diagnóstico. Vale, aquí nos vuelven a preguntar sobre todo pautas para explicar el entorno, ¿no? Yo creo que en las asociaciones seguramente tienen, ¿no? información y tienen estas pautas que ahora mismo no nos daría tiempo de explicar, que vamos con el tiempo bastante justo. Y ya, ¿no? Las últimas preguntas, ¿cómo se puede acceder a vuestro servicio para el diagnóstico, ¿no? Creo que los hemos ido comentando durante toda la sesión. Pero... Nosotros recibimos por los pacientes que se nos deriva de Cataluña, especialmente a los adultos, que en general pues, han realizado una primera consulta con su psiquiatra y que el psiquiatra, bueno, pues considera que debemos profundizar en este diagnóstico, que desea que realicemos el diagnóstico diferencial y, por lo tanto, desde el CESMAS o desde el propio CAP, desde el propio ambulatorio, se realiza la solicitud oportuna para nosotros poder agendar esa visita. Perfecto.
pues yo creo que, ¿no? Me uno a muchas de las felicitaciones que se te han dado aquí en el chat, ¿no? De todas las personas que hemos tenido el honor de poderte escuchar esta tarde, ¿no? Gracias. El privilegio es mío. Por el tiempo dedicado, que Nosotros. sé que estás muy ocupado, ¿no? Y que tienes muchas actividades. Gracias por encontrar este huequito, ¿no? Y hacernos esta presentación tan ilustradora. Muchas gracias a todos los que estáis conectados, ¿no? Creo que muchos conectados aún a esta hora, ¿no? Que es tarde y es un jueves de junio, ya casi vacaciones. Ahora en verano no haremos nuevos webinars y en septiembre nos veremos de nuevo. Espero que tengan unas felices vacaciones, que disfruten mucho y sobre todo que descansen, que este año, ¿no? Está siendo intenso todavía y llevamos 2 años difíciles. Así que espero que disfruten mucho de este tiempo libre con su familia y con la gente que quieren. Que tengan una buena tarde. Gracias. Adiós, adiós.